Saludos amigos, el pastor Doug Batchelor. Saben, pensé que era importante darles avances ocasionales y lo que está pasando en las noticias sobre las profecías y elementos de profecía que se cumplen. Vi algo que estaba en una revista y el titular, y esto es de América, revisión de jesuitas, mayo 25, 2020, dice, el Papa Francisco, comparto la impaciencia de traer la unidad de la cristiandad. En la revista Crux, un reporte similar. La búsqueda de la unidad cristiana está teniendo progreso, dice el Papa. Algunos extractos de este titular. Roma, marcando el 25 aniversario de la encíclica de Juan Pablo II sobre la unidad cristiana. Por cierto, el Papa Juan Pablo II es llamado un santo porque el Papa Francisco lo canonizó. Lo hizo un santo. El Papa Francisco dice que comparte la buena impaciencia de los que piensan que se debería hacer más, pero él también insiste que los cristianos deben estar agradecidos del progreso que se ha hecho para la unidad de la cristiandad. Estas las palabras de lo siguiente que dice: muchos pasos se han tomado en esta década para sanar la herida de siglos y milenios. Ahora quiero que notemos especialmente a esa frase sanando la herida. Puedes leer en Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y luego vas al verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que 3 veces en el capítulo 13 de Apocalipsis menciona esta herida. Ese artículo que acabo de citar, el Papa Francisco comparte que muchos pasos se han tomado en esta década para sanar la herida de siglos y milenios. El Papa Francisco dijo en una carta al cardenal Kirk Cox, presidente del Concilio Pontífice para promover la unidad de la cristiandad. Tiene todo un concilio dedicado para promover la unidad cristiana. ¿Por qué es todo esto tan importante? Porque si eres protestante, entiendes quién es esta bestia. Prácticamente todos los grandes reformadores apuntaron a Roma como el anticristo en Apocalipsis 13. Debo decir esto aquí. Habrá millones de católicos que espero ver en el cielo. No estoy hablando de gente. Les estoy diciendo que esto es historia. América fue fundada en esto. Los puritanos, todos los puritanos eran protestantes. Muchos de ellos huyeron de la persecución que ocurría en Europa. Todos ellos creían que el poder del anticristo era llamado el papado o la Iglesia Católica Romana. Solo algunas citas. John Wycliffe, el primero en traducir la Biblia inglesa. Suponemos que el anticristo, la cabeza de todos estos hombres del mal, es el Papa de Roma, hablando de la posición que sostiene. Juan Hus dijo, el Papa es el verdadero anticristo de quien está escrito, que se sienta en el templo de Dios entre la gente donde Cristo es adorado. Vamos a Martín Lutero, él dijo, el vicario está en el lugar del jefe ausente. ¿Qué es el vicario sino el anticristo? Sé y estoy seguro que el papado es el reino de Babilonia. Eso no se puede malinterpretar. Juan Calvino, Daniel y Pablo predijeron que el anticristo se sentaría en el templo de Dios. Afirmamos que este es el Papa. Algunas personas piensan que somos muy severos y censuradores cuando llamamos al pontífice de Roma anticristo. Thomas Cranmer, gran reformador protestante, de lo cual sigue Roma es el asiento del anticristo, y el Papa es el anticristo mismo. Hablando de la posición del Papa, puedes buscar las palabras de John Knox. No dudamos de probar que el reino del Papa es el reino y poder del anticristo. Y mira a Roger Williams, uno de los grandes fundadores del sistema político americano, separación de iglesia y Estado, pastor bautista. Él dijo, el Papa es el supuesto vicario de Cristo en la tierra, quien se sienta como Dios en el templo de Dios, exaltándose sobre todo lo que se llama Dios, pero sobre las almas y conciencia de sus servidores, sobre el Espíritu de Cristo, sobre el Espíritu Santo y el mismo Dios, hablando en contra del Dios del cielo,
pensando en cambiar los tiempos y la ley, pero él es el hijo de perdición. Un lenguaje fuerte. John Wesley, fundador de los metodistas, dijo hablando del papado: él es en el sentido enfático el hombre de pecado. Mientras aumenta toda manera de pecado por encima de medida, es el que se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o que es adorado, clamando los poderes más altos y altos honores, clamando las prerrogativas que pertenecen solo a Dios. En la Confesión de Westminster, todas las grandes mentes de la Reforma escribieron, cuando juntaron las doctrinas fundamentales: no hay otra cabeza de la Iglesia más que Jesucristo. No puede el Papa de Roma en ningún sentido ser dicha cabeza, pero es el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se exalta en la Iglesia en contra de Cristo y todo lo que se llama Dios. Les leo esto, amigos, y me pregunto, ¿quedará algún protestante en América que entiende lo que es la distinción entre protestantismo y catolicismo? En el libro Gran Nube de Testigos, Wycliffe, Tyndale, Lutero, Calvino, Kramer, en el siglo XVII, Bunyan escribió El progreso del peregrino. Los traductores de la Reina Valera y los hombres que publicaron la Confesión de la Fe de Westminster y Bautista, Isaac Newton, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards y más reciente Spurgeon, el obispo J.C. Ryle y el Dr. Martin Lloyd Jones. Estos hombres, entre otros, vieron la oficina del papado, nota la oficina, no un individuo como el anticristo. Eso es el libro Todos los caminos van a Roma. La razón por la que digo esto es porque la profecía dice, y todos los reformadores creyeron que esta bestia gobernaría y sería un poder perseguidor por 1260 años. Eso es 42 meses proféticos. Tiempos y mitad de tiempo. Desde 538, cuando el obispo de Roma obtuvo su poder con un ejército, hasta 1798. Y recuerda que recibiría una herida con una espada. Así que hay dos maneras que esta herida fue dada. Una fue a través de que la Biblia está siendo imprimida y distribuida masivamente. La predicación de los protestantes y cuando Berthier, el general de Napoleón, en 1798 entró en Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular en su lugar. Así la Iglesia de Roma recibió una herida de muerte, perdió su ininterrumpido poder político y religioso sobre el mundo o de la civilización del oeste. Pero la profecía dice que esa herida de muerte sería sanada. Así que note el lenguaje que el Papa usa en este titular esta semana. Muchos pasos se han tomado en esta década para sanar la herida de siglos y milenios. Es el mismo lenguaje que está usando. En la encíclica por el santo Juan Pablo II dice que él reafirma el compromiso irrevocable de la Iglesia Católica, trabajando y orando por la unidad de la cristiandad. Él resaltó cómo los cristianos de todas las denominaciones ya están unidos en la experiencia del martirio. Él llama a esforzarse a promover a la sanidad de memorias históricas y perdón mutuo. Él pidió a otros cristianos a unirse en diálogo en el ministerio del obispo de Roma, el Papa, en una cristiandad unida. Unirse al Papa en una cristiandad unida, y él insiste que el diálogo no es una negociación, pero un compartir de los dones que Dios ha dado a cada comunidad. Él anima a todos los cristianos a pedir al Espíritu Santo que guíe nuestros pasos y habilite a todos a escuchar el llamado a trabajar por la causa del ecumenismo con renovado vigor, y él ora que el Espíritu inspire nuevos gestos proféticos y refuerce la caridad fraternal entre todos los discípulos para que el mundo crea. En otras palabras, citando de Juan 17, que todos seamos uno. Bueno, esto sabíamos que sucedería. Al final habría un llamado a la unidad. Dos grupos. Un grupo adoraría a la bestia y su imagen. Ellos recibirían la marca de la bestia. Habrá otro grupo de protestantes genuinos que protestarán contra estos cambios que se hacen a la verdadera cristiandad y a la Biblia. Y rara vez escuchas una voz sobre esto hoy. Esta semana en las noticias ves otro paso en esta dirección. Recuerda que no ha habido un papa como este papa jesuita, que ha tratado más duro y rápido para construir puentes entre poderes protestantes. Los tienes juntos en 2015 con el arzobispo de Canterbury y Justin Welby,
Y luego una gran movida fue hecha en 2016 al juntarse con los líderes luteranos para pedir perdón de Roma. Martín Lutero rodaría en su tumba, y luego de nuevo pastores protestantes, evangélicos, pentecostales, todos han ido a Roma a tratar de construir esta unidad. Y ahora, al talón de esta pandemia global, las personas han notado cómo el medio ambiente ha mejorado, y el agua y el aire, con los animales, y ellos dicen, tal vez necesitamos, en vez de cerrar todo por un mes, cerramos una vez cada semana. Y el Papa ha llamado a todos los líderes del mundo a venir a Roma para un pacto global para educar a todos de cómo salvar el mundo y el medio ambiente. Originalmente eso estaba pautado para mayo 2020 y ahora ha sido movido para octubre 11 al 18 y ha sido alargado y así. Amigos, pensamos que era importante darles una pequeña actualización de algunas cosas que están sucediendo ahora mismo. Y quiero cerrar con un pasaje del libro de la Gran Controversia. El romanismo está ahora considerado por protestantes con mayor favor que en años anteriores. En esos países donde el catolicismo no estaba en ascendencia, lugares como América del Norte, y los papistas están tomando cursos conciliatorios para ganar influencia. Hay una indiferencia aumentada concerniente a las doctrinas que separan las iglesias reformadas de la jerarquía papal. La opinión está ganando terreno, que después de todo no diferimos tanto en puntos vitales como se suponía, y que una pequeña concesión de nuestra parte nos traerá a un mayor entendimiento con Roma. El tiempo cuando los protestantes tenían en alto valor la libertad de conciencia, la cual ha sido comprada. Ellos enseñaron a sus hijos a aborrecer el papado y detener aquello que buscaba armonía con Roma. Sería deslealtad a Dios, pero que tan diferentes son los sentimientos ahora expresados. El tono pacífico de Roma en los Estados Unidos no implica un cambio de corazón. Ella es tolerante donde es indefensa. Dice el obispo O'Connor, la libertad religiosa es tolerada solamente hasta que los opuestos se lleva a efecto sin pérdida en el mundo católico. La Constitución de los Estados Unidos garantiza libertad de conciencia. Nada es más querido y fundamental. El Papa Pío IX en su encíclica Cartas de agosto 15, 1854 dijo: las absurdas y doctrinas erróneas o desvaríos en defensa de libertad de conciencia son errores de los más pestilentes. Un parásito, más que los otros, debe ser temida en un Estado. El mismo Papa en su encíclica Cartas de diciembre 8, 1864 condenó a aquellos que afirman la libertad de conciencia y adoración religiosa y también a aquellos que mantienen que la Iglesia no debe emplear la fuerza. Quiero enfatizar en el cierre. Doy estas actualizaciones en profecía, no porque nadie se salve por saber lo que el Papa está haciendo. El propósito de las profecías es redentora. No somos salvos por saber las profecías. El enemigo probablemente las conoce mejor que cualquier humano. Somos salvos por nuestra relación con Cristo. Y esperamos que al tú ver lo que sucede en el mundo, que si hay algún cambio que debes hacer en tu corazón, que hagas esos cambios, que te rindas y te vuelvas de tus pecados, para que vengas a Cristo y luego no solo digas soy salvo, luego que vengas a Cristo, tienes que ir para Cristo. Amigos,